DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Claro. Buen día, buena mañana. Linda Corbatelli, ¿no? Está buena. Está linda. Tiene Buen día. patitos. Todos los patitos se fueron a bañar. El más chiquitito, ¿qué quiso? No, está bien, es acorde al desembarco de Patricia Bullrich y Luis Petri al gabinete. Está todo. Te lo juro ¿No? que ¿No es por eso? No, a mí me gustaba el patito. Yo no me Yo puse a pensé que era una pensar. corbata así de coyuntura política. Cuando Está bien. éramos chicos había diferentes dibujos animados. Bueno, el Pato Donald. ¿Cómo se llamaba, Duki, el pato? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? El que siempre se peleaba con Porky. Ay, no sé. Sí. Bueno, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Salute. ¿Qué haces, Martín? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te gusta tu apellido? Es bueno, es bravo. Sí. Ay, cuando uno va a comer a veces dicen las papas bravas, que son papas al fuego. Sí. Ay, tengo un lío en la cabeza maravilloso. O digo esto, o te cuento que es un lindo día. Hoy es martes 5. Faltan apenas 5 días para celebrar 40 años de democracia pleno. Esto significa que en el año 83, en próximo día más, día menos, se cerraba una época sin libertad, una época de pesadillas. Y transitamos 40 años con aciertos, desaciertos. Y la democracia va dejando asignaturas pendientes. Un tema de hoy es, de 10 argentinos, 5 no llegan a fin de mes. O no tienen lo que necesitan. Entonces, digo, toda la administración, toda la política, toda la vida, algo tenemos que ver. Algo tenemos que ver. De cualquier manera, día más, día menos, ayer me explicaron tus compañeros y compañeras, pues yo soy analfabeto en cuestiones parlamentarias, que el jueves hay una sesión especial para que los 130 diputados y diputadas y otro número en el Senado, y fueron elegidos constitucionalmente, ¿no es cierto, Martín? El jueves van a tomar juramento y van a constituirse por los años que correspondan en diputados. Los otros 130 se van. Sí. Hoy es una semana que van a tener las dos sesiones más importantes del año, Tal que van cual. a configurar un poco lo que va a ser el futuro Tal gobierno cual. de Javier Milei. Vos te referías a la Asamblea Legislativa del domingo, cuando va a jurar como próximo presidente de la Tal cual. Nación, que se están terminando de definir todas las últimas cuestiones organizacionales, porque Javier Milei tiene intención de después hablar en la plaza del Congreso después de jurar. Pero también, y hay que prestar atención, el jueves, tanto en diputados como en el Senado, se van a dar las sesiones preparatorias. ¿Qué son las sesiones preparatorias? Como vos bien lo decías, van a jurar los nuevos 130 diputados y diputadas y se van a designar las autoridades. Eso y es esto es lo más importante, porque, bueno, un poco el fin de la ¿Ahí se decide novela. quién va a estar al frente de la Cámara? Se va a poner en votación la Esa es la designación de frase. Martín Se Menem. va a poner en votación, exactamente. Sabemos que se terminó confirmando el sábado pasado que finalmente el candidato de Javier Milei para presidir la Cámara es una persona de su propio riñón, es un hombre muy cercano a él. Recordemos que Martín Menem es el sobrino del expresidente, es el hijo de Eduardo, 20 años senador, claro. Pero más allá de toda esa herencia política, él se metió un poco en el ruedo hace muy pocos años, hace 2 años de la mano de Milei.
terminan designándolo a él y se va a poner en votación el mismo jueves después de que juren el resto de los diputados y diputadas. Un poco en el poroteo previo da cuenta de que seguramente va a tener los números para ser electo sin ningún tipo de dificultad, principalmente porque forma parte de la tradición parlamentaria, que ese lugar se lo da el oficialismo. Después tiene que haber, querido Martín, hay cargos administrativos importantes. Sí, primero, José María se elige al presidente de la Cámara. Esa propuesta de uno de los diputados, tiene muy pocos diputados en este momento La Libertad Avanza, pero alguno de ellos o algún aliado en el Senado va a pasar que no tiene ninguno, así que algún aliado va a poner al presidente de la Cámara y se va a votar. Después de eso se eligen los vicepresidentes, 3 vicepresidentes. ¿Hay nombres que andan dando vuelta? Y después los secretarios parlamentarios. ¿Hay nombres? Secretario parlamentario y... bueno, a partir de... vicepresidentes, por ejemplo. Claro, a partir de que queda el presidente de la Cámara se va conformando el resto. Uno va a ser para el Frente de Todos, hay que ver cómo se llama el espacio, porque es el espacio, la primera minoría, siempre y cuando bueno, se mantenga, o por lo menos por ahora, en el momento de elegir las autoridades, se va a mantener unido. ¿Qué cosa yo te dije mayoría y vos me corregiste? Y está bien tu corrección. Ninguno tiene mayoría, ya desde hace rato. Me encantó, porque más, lo voy a anotar, porque yo después conceptúo. Me estás enseñando, entonces yo pongo primera minoría. Hace rato. A pesar de que son mayoría, pero son, dentro de todo este contexto, son la primera minoría, ¿no? Sí, es lo que intentó el oficialismo. ¿Y eso que son Frente de Todos? ¿Se llama Frente de Todos? Por ahora se llama Frente de Todos, pero bueno, ya fue Unión por la Patria, ¿no? ¿Qué son? Unión por la Patria, Frente de Todos, peronistas, ¿qué son? Lo bueno es que a partir del 10 de diciembre vamos a poder tener un nombre y dejar de dar 3 tipos de versiones de peronismo, Frente de Todos, Unión por la Patria. Lo más probable es que sea Unión por la Patria. Yo les consultaba la semana pasada. Siempre y cuando se mantenga unificado, vamos a dar un nombre. Entonces no van a estar unidos. Sí, vamos a ver. El de todos, no, ya está. No, hay diferentes formatos que puede tener. Puede terminar siendo un interbloque, que era lo que se discutía para que haya... Interbloque, espere, que parezco Franchella en El Encargado. Espere, interbloque. Es muy buena. Ayer vi una escena que me encantó, que le están haciendo un psicotécnico y le piden que dibuje un tipo adentro de una casa. El tipo dibuja la casa y el fulano, o con el visita, está adentro porque tiene frío. Es genial. Digo, bueno, interbloque. Pregunto yo algo. ¿Se están todos pasando facturas en este espacio que perdieron? Acá dentro, digo. ¿Estás refiriendo dentro del peronismo? No, dentro de este Unión por la Patria, Frente de Todos. Bueno, vamos a ver, hay que prestar atención qué pasa el día de mañana. Mañana va a haber una reunión del bloque del PRO. ¿El día de mañana es mañana? Es mañana, es el día miércoles. Ayer hubo un episodio fuerte, ¿no? Alberto Fernández dijo que para él no había 40% de pobreza. Bueno, lo dice la UCA, ¿qué es? Ahora la UCA dijo 45%. Lo que dice Alberto Fernández es que no hay trabajadores registrados que cobren salarios de pobreza, que como es una encuesta, la gente, digamos, dice que tiene menos ingresos de lo que realmente tiene para no perder el plan. Bueno, uno de los que salió a cruzarlo, esto que decís de los pases de factura, fue Juan Grabois. Bueno, ayer Grabois tuvo un episodio violento con su padre en la calle. Y lo escracharon, sí. Pero salió a cruzar fuerte a Alberto Fernández diciendo que tenía que haber una autocrítica, que él hacía una autocrítica a pesar de no haber sido funcionario. Mínima, chiquitita. Las disputas que hay sobre las lecturas en torno a la derrota, ¿no? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? De los últimos 4 años de gobierno. ¿Quién se hace cargo? Bueno, Unión por la Patria. Alberto Fernández parece que no. Bueno, él se va a España. Su esposa ya está en España. Creo que va a ser asesor del presidente Sánchez. Así es. Así que resta ver quién va a terminar asumiendo ese liderazgo que quedó un poco en stand-by después de que Sergio Massa Alberto no fue tan líder. En todo caso, después de haber renunciado a ir por la reelección, no. Me parece que no. Hubo una cuando voluntad uno que es no. líder, cuando más de uno dice, yo quiero ir por ahí donde vos me indicás. Pero si no me convocás, yo no voy. Bueno, una cosa es el liderazgo político, a otra es el liderazgo institucional. Alberto Fernández trató de ejercerlo no solamente desde la presidencia de la Nación, sino también desde la presidencia del PJ. Era un tema desigual. Hablando de la presidencia del PJ, ¿hay quién preside? ¿El hijo Máximo Kirchner? El PJ bonaerense. Digo, pero ahí no lo quieren poner a Kicillof. Hubo una discusión, en principio, a mí lo que me habían comentado de la Cámpora la semana pasada, Máximo Kirchner tiene interés de seguir presidiendo
la presidencia ¿Tiene del consenso? PJ bonaerense. Yo creo que- Hay que ir a buscar esos votos. Gray ya pidió la renuncia de tanto... ¿Quién? Grey, Fernando Grey. la renuncia tanto de Máximo Kirchner como ¿Es de Alberto intendente Fernández. de Malvinas Argentinas? No, de Malvinas Argentinas no. No, pero de un municipio. De uno de los municipios, efectivamente. Ahora Esteban son días... Echeverría. Esteban Echeverría. Gracias. Me voy a estar quedando pensando en eso. Muy bien. No te ya se quiero lo está dejar disputando. pensando, Y, No te no, y quiero ya dejar. Martín lo respondió, así no iba a estar hablando del Es resto un del programa equipo. eso. ¿Le gusta esto, Mabel? ¿Le encanta? Espere. Es por ahí, ¿no es cierto? Es por aquí. Máximo Kirchner, que aparte va a seguir siendo diputado nacional, ¿no? Encabezó la lista Sí, claro. de diputados nacionales de la ¿Y el provincia de resto Buenos de Aires. que estaban alrededor de él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el que estaba en desarrollo social? La Roque. La Hugo Roque, Larroque. ¿qué es de la vida de ese muchacho? Sí, no ¿Sigue están estando tan, con Kicillof? No. no están tan cerca ahora. No, Máximo está más Kirchner cerca de Kicillof. Y La Roca, claro. Está más Sí, cerca de Kicillof. en paralelo Axel Kicillof está terminando de armar su gabinete. Se está discutiendo si el Cuervo Larroque va a El que veo seguir siempre adentro al de lado desarrollo de Kicillof, social. siempre, ¿eh? ¿A quién? A Carly Bianco, No, pero Acosta. Acosta. Ese Sí. es un amigo de toda la vida, del que estuvo como secretario Sí, de Comercio, Interior y todo. Fue el inventor de los precios justos. Y qué sé yo. Sí, Pero una de son sus muy cabezas amigos. económicas de Desde todo. el colegio se Y va a conocen. seguir, si no ocupando ese Pues son cargo. cuestiones de fidelidad. qué sé Se yo. conocen de la universidad, Tal forma cual. parte de todo ese grupo que se conoce ¿Y en la Cristina universidad. qué es de la vida de Cristina? Esa es la gran incógnita. Cristina le tiene que tomar un juramento poco. a Milei. Le va a tener que tomar... El sí o sí el domingo va a aparecer, de la misma manera que Sí, apareció claro. la semana Ella dijo que pasada sí, claro. en la sesión, en la otra asamblea legislativa cuando se anunció oficialmente los resultados de las elecciones. Para. Ella le toma juramento, Y el domingo le va a tomar ella juramento a Javier Milei. por eso. Efectivamente. Le toma juramento, agarra la cartera y se va. Y es lo que Sí, corresponde. sí, ha pasado. Con, Digo, con se va Julio, Porque le ella- cede el lugar a la a la- nueva a la- presidenta del Senado, a la Victoria señora Villarroel. Villarroel. con Exacto. Julio Cobos pasó eso. También depende un poco del clima. En el caso de Cobos, cuando fue vicepresidente, hizo eso y Todo tan estaba lejos mal. y tan cerca. estaba mal Ayer visto. me pasó algo. Yo estoy revisando mi archivo porque se me ocurrió una idea. Estuve toda la noche sin dormir. A ver. ¿por Entre qué? fantasías maravillosas y algún proyecto lindo. Porque estoy en el túnel del tiempo. A mí que me encanta nadar. El túnel del tiempo. A la tarde estaba yendo a donde tenía que ir y paso yo a este edificio, vine hace mucho tiempo. ¿Qué pensando? Claro, ya sé qué era. Era la casa de Don Gómez. Félix, escúchame, te va a interesar. La casa de Gómez. ¿Y quién fue Gómez? ¿Sabe quién fue Frondizi? Fue presidente. Con Gómez. Y un día cualquiera, pregunté en casa, que de este tema saben un montón. Había un proyecto con el petróleo. Pero gobernaba Kennedy. Y negocian los contratos petroleros. Don Gómez le dice, este problema, esta cuestión, yo no me prendo. Y el tipo renuncia a la vicepresidencia. Un acto tremendo. En el año 84-85 yo voy a entrevistar a Don Gómez. Quería ver quién habían renunciado. Claro, Perón igual estaba en el exilio. Frondizi fue presidente, pero no en el exilio. Frondizi llega con la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, con el desarrollismo, que en realidad era un proyectazo. Pero se quedó a mitad de camino sin Gómez. Bueno, volví ayer a Gómez, en esto de las vicepresidencias. Ujú. Como a veces, bueno, Cobos, este voto no es positivo. Y te desestabilizó todo. Te Sí. dio vuelta a todo. Los últimos vicepresidentes, varios fueron, Chacho. tuvieron conflictos, ¿no? Chacho Álvarez, Ujú. señoras y señores, yo de acá me voy. ¿Cómo te vas? Me voy. Que él se vaya en helicóptero, yo me voy a mi casa. Estas cosas pasaron. Sí, lo Scioli. llevamos a los últimos 4 años Cosas entre Alberto pasaron. Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y con- todo explotó por el aire. Hubo dos definiciones en los últimos días de Cristina Kirchner importantes. A ver, contanos. Una, cuando dijo que justamente las autoridades de Cámara, las presidencias de las cámaras, tanto la de diputados como la provisional del Senado, tenían que ser para el espacio que había ganado y terminó imponiéndose su postura, ¿no? Porque mira. no fueron ni para aliados del PRO, Claro. ni del peronismo no kirchnerista. En ese Y vamos a sentido, hablar se después de impuso. los liderazgos. Cuente. Bien, Está muy dijo- interesante todo, me gusta. Dijo que esta inflación es una catástrofe. Y sí. Ya marcó posición Ella ya lo para, había dicho en un discurso. Eso. para la próxima etapa, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál será la próxima etapa? La niña María Iobes
ha preparado la nueva composición. Charlemos un poco entre todos sobre Parece la canción de Chico Navarro. qué va a pasar el jueves. Sí. El jueves tenemos 130 diputados y diputadas nuevos. Vamos a tener que aprendernos las caras porque muchos de ellos y ellas es la primera vez que van a pisar el Congreso de la Nación. Recordemos fundamentalmente los 38 diputados y diputadas que va a tener La Libertad Avanza. La mayoría son caras nuevas que están empezando a familiarizarse con todo el proceso legislativo. ¿Qué es lo que va a pasar? El jueves a las 12 horas van a jurar los 130 nuevos diputados y lo que estábamos conversando recién, que va a ser lo más relevante de la jornada, que tiene que ver con que se va a proponer a Martín Menem como el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem ya estuvo el día de ayer en la Cámara de Diputados, se reunió con Cecilia Moró durante, me dicen, casi más de 3 horas para un poco seguir cuáles son, no solamente la letra chiquita del proceso legislativo, sino que la acompañó para recorrer muchas de las salas del Congreso, para familiarizarlo. Así que ese proceso de transición ya se está dando también en la Cámara de Diputados, como se había dado la semana pasada entre Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿cómo van a quedar conformada la Cámara de Diputados a partir del jueves que viene? Bueno, pasamos a repasarlo. Quiero ir un poco a lo que va a ser el nuevo oficialismo, que va a tener la mayor dificultad, a diferencia de lo que fue incluso el gobierno de Mauricio Macri, que también asume, no contando con la primera minoría. Estamos hablando que La Libertad Avanza pasará a tener 38 diputados. Ahora, si lo ponés contextualizado, hace 2 años tenía 3 diputados. Hace 2 años Javier Milei ingresó a la política, así que es un crecimiento exponencial muy importante. ¿Cuáles son algunas de las figuras que vamos a estar viendo caminando en los pasillos del Congreso? Unos Berti Venegas Lynch, el hijo del economista y el pater familias que constantemente se refiere el propio Javier Milei. Fue también el que sugirió la privatización de los mares para cuidar a las ballenas. Está Lilia Lemoine, que había sido originalmente una de las voceras de Javier Milei. Durante la campaña, recordemos que se le pidió que diera un caso acostado a raíz de algunas polémicas declaraciones, fundamentalmente lo que tenía que ver con la renuncia de la paternidad, que rápidamente gran parte de La Libertad Avanza fue a desentenderse y comentar que no apoyaban la iniciativa. Victoria Villarruel fue una de ellas. Va a también estar la periodista Marcela Pagano, cuyo Guillermo nombre... Montenegro, ¿quién es? Guillermo Montenegro No es tiene la nada mano... que ver con Guillermo No Montenegro, tiene nada que ver, tiene el mismo intendente nombre. de Pueyrredón. Guillermo Montenegro es la mano derecha de Victoria Villarruel. A donde va Victoria Villarruel va Guillermo Montenegro, era incluso uno de los dirigentes. ¿No es la canciller? Sí, por eso. Estos nombres son los diputados electos y van a jurar. Ahora, muchos de ellos pueden ocupar cargos en el gabinete, entonces después van a tener que renunciar. Entonces, vos me preguntás, Guillermo Montenegro era uno de los nombres fuertes que sonaban o para defensa o para seguridad. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? A Victoria Villarruel la corren de la toma de decisiones. Hoy es título en muchos diarios. A Patricia Bullrich y a Luis Petri. Hoy pusieron en muchos diarios Operación Serrucho. Sí. Porque le ganó Petri, ¿se llama? Sí. Petri. Designado por Patricia Bullrich, ¿no? En la pulseada se va a sentar en el Ministerio de Defensa. Más, hizo declaraciones hoy en esto de reivindicar las Fuerzas Armadas. Exactamente. Bueno, 3 ministerios quería Villarruel: Defensa, Seguridad, Justicia. No se quedó con ninguno de los 3. ¿Te acordás que fue a visitar a la Policía Federal? Bueno, pero fue a visitar la Policía Federal justo después que se empezara a rumorear que Patricia Bullrich iba a ocupar el Ministerio de Seguridad. ¿Vos viste el clip de Patricia? Sí, lo vi. Claro. Mostrando... Ahora se llama Reel, ¿vio? ¿Usted sabe eso? Se llama Reel ahora. Muy interesante el tema del Reel. No es el Reel, ¿eh? No, el Reel de Instagram. Hay una cosa muy interesante del Reel. ¿Sabe usted pescar? No. Sé la teoría. A mí me aburre, y además no quiero matar pescadito y todas esas cosas. Pero cuando era pibe me llevaba, me aburría, tiraba la caña. Vivía en Mar del Plata, yo tiraba y se me enganchaba en la roca. Dije, esto no es para mí. Rompí, dije, le di un beso a mi papá. Vamos a remontar barrilete, vamos a Camet a remontar barrilete. Me iba a divertir más. Lo privatizaron Camet, ¿no? Algo parecido. Lo abandonaron, peor. Se llevaron todos los árboles. Se llevaron los árboles de un parque en Mar del Plata. Papá hizo otra historia. No, pues me acordé por Montenegro. ¿Por qué estoy hablando cualquier cosa? Por los Reel y porque estamos hablando de... Nada, el Reel es donde va la... ¿Usted pesca?
También cuando era chico. Cuando era pescaba chico, más. Acomodaba el reel, sí. ¿No es cierto? Y tenía un Para corte, traerla- claro. Pero el reel ahora... Cuando hay pique, te lo trae con el En reel. estos cachivaches significa poner 10 fotos, después una musiquita, y cookie. Bueno, la señora Diana Mondino, se supone... Ayer Va a ir para la ¿de dónde fue Cancillería. ayer la señora Diana Mondino, no? ¿A dónde fue? Ayer estuvo en Brasil otra vez. Ahorita que estuvo, claro. Bueno, hay que ver ahí qué sucede. Hay que recomponer relaciones. Recomponer relaciones. El objetivo es que Daniel Scioli todavía siga como embajador y eso sirva. Ahora, Jair Bolsonaro va a estar en la jura de Javier Milei. Hay que ver cómo juega la presencia de Jair Bolsonaro con intención de recomponer las relaciones. La presencia, pues es amigo de Milei, qué sé yo. Y bueno, pero Pero, Javier es pero no es precisamente amigo de Lula, ¿no? por eso, exactamente. Se tuvo que comer un rato largo en la sombra y su compañera política, la señora Dilma, ahora está en China con el BRICS, qué sé yo, pero... ¿Y Oscar Sago quién es? Oscar Sago es probable que sea el próximo presidente del bloque libertario y va a ser uno de los dirigentes más importantes de la ¿Por qué? Libertad Avanza ¿Qué en materia. antecedentes tiene? Él es legislador porteño, había ingresado por parte del PRO, después se volvió a acercar a los libertarios y es de este grupo de 38 legisladores el que tiene un poco más de muñeca política, está familiarizado con la lógica interna de la Cámara. Creo que tiene, debe tener 40 y pico de años. Es decir, toda esa gente no tiene más de 50 años. La mayoría... Entre 40 y algo. Ricardo Bussi es más grande. Hay que ver si asume Ricardo Bussi, ¿no? ¿Qué le Porque pasa ahora a Bussi? Él es legislador provincial Sí. y hasta la semana pasada por lo menos no tenía definido si iba a seguir como legislador provincial o si iba a asumir acá en la Cámara de Diputados. Bueno, ser reemplazado por Nicolás Porque Emma. después tenés Javier Milei es diputado, tenés Cristina Villarroel también Claro, es ¿quién se va a diputada. sentar ahí? ¿Quiénes se van a Claro, sentar a ahí? ver. Nicolás Emma, que es el presidente del Partido Libertario de la ciudad y probablemente lo hayas visto caminar mucho por los pasillos del Congreso Yo no porque camino. es uno de los asesores Le legislativos hago más una importantes de Milei. pregunta, Le hago una pregunta. Sí. ¿Yo debiera caminar más por los pasillos? Y pasan cosas interesantes. Y Pero más usted estos me días. puede un día hacer, no mi lazarillo, pero usted me puede guiar. Ahora, ¿termina? Cruzamos la calle Ahora y pasamos. hoy tiene que ser. No, puede ser el jueves, cuando no sé la sesión ¿Y preparatoria. qué vamos a ir por dónde? Vamos a ingresar, Yo lo subimos único que al conozco es primer la sala de piso. periodistas, un pasillo, pasos perdidos, después en circunvalación hay una escalera que desciende y hay un Exacto. lugar para, hay sillas, hay para cargar esto, y cuando hay cosas, hay sandwichito, café, qué sé yo, hay 3 baños, hay una peluquería y mantenimiento. ¿Hay algo más ahí abajo? No, No, pero es bastante. es un montón. Entonces, ¿y después dónde voy? Y después, lo más interesante políticamente Sí. es lo que pasa en ese Es lo que me pasillo que interesa. une la presidencia de la Cámara de Diputados con el recinto. Es ese pasillo que te lleva a pasos perdidos, como vos lo estás diciendo, que siempre pasan todos los legisladores de camino al recinto. ¿Dónde está? Bueno, ¿cómo se llama ese lugar tan lindo que lleva el nombre de la primera legisladora? Delia Parodi. Ese lugar es muy El lindo. salón Delia Parodi. Ese es muy lindo. Es un salón de palacio. ¿Ahí para qué se reúnen? Por lo general se hace labor parlamentaria y se organiza Es la como... previa. Es la previa, exactamente. El despacho del presidente o la presidenta, en este caso la señora Moró, Sí. ¿dónde queda? ¿También ahí mismo? Queda cuando ingresás en el primer piso del lado izquierdo, en una Sí. esquina, y ¿Usted del lado conoce? derecho ¿Alguna vez la se invitaron a va pasar al ahí? recinto. ¿La invitaron a pasar ahí? He pasado, sí. ¿Tomó té ahí, un cafecito, algo? He almorzado, sí, ¿Ha hecho pero no la reportaje? oficina ¿Le han de... hecho un Hay, reportaje? hay muchas oficinas, no está solamente la de Cecilia Moró, sino que están las oficinas de todos los que trabajan con la presidenta mucha gente. de la Cámara de Diputados, que son muchos, sí. Mucha gente, porque hay mucho trabajo acá. Es mucho- Bien, todo eso es planta baja, Sí, todo eso es el primer piso. primer piso. En el segundo, ¿qué pasa? Después, segundos y terceros pisos Sí. están las oficinas Ahí de los nunca fui. legisladores. Ahí nunca En fui. el tercer piso, por ejemplo, hoy está Antes del anexo el bloque estaba del eso. Frente de Todos. Antes de que esté el anexo estaba ahí. Siempre hay una disputa en los comienzos de año porque todos los diputados y diputadas quieren estar en las El oficinas del Palacio, Palacio, obviamente, claro. pero nosotros ahora estamos en el anexo donde la mayoría de sus legisladores tienen sus oficinas y después en muchos de los edificios que rodean el Palacio del Congreso, Hay los otros. diputados también tienen sus oficinas. No todos están Es solamente... cierto, es cierto, es cierto. Pero en el tercer piso, como dato color, por ejemplo, A se ver, dígame. encuentra el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, Sí. que dicho sea de paso, lo más probable es que continúe siendo el presidente de, sea un interbloque o sea un ¿Qué bloque del conocimientos Frente de que Todos. tiene del manejo operativo, don Germán?
Y es una persona que ha asumido... a ver, ¿cuál es el mayor mérito que le reconocen a Germán Martínez? Haber mantenido la unidad del Frente de Todos después de la división que hubo a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario. Es un montón, es un montón. Bueno, y entonces tiene ahí él, tiene el otro. ¿Y cómo se sortean esos espacios, esas oficinas? Por ejemplo, ahí tiene usted todo lo que van a venir con Milei. Sí. ¿Y a quién le van a dar la oficina más linda? Muchas veces no se sortean y... ¿A Sago? Se negocian. ¿A Emma? A los codazos, muchas veces a los codazos. ¿A los codazos? Sí, No sí. te puedo creer. Sobre todo las del anexo para ver cuáles son las más amplias. Hubo anécdotas muy... A ver, contame una. Muy risueñas. Contame una. Y hubo, por ejemplo, diputados que tuvieron que cambiar la llave del despacho, que no podían entrar. Como un matrimonio que se separa. Sí. Sí. Ahí están las disputas de cada fin de año por los mejores despachos. Algunos son conocidos y bueno, le deja el diputado que se va el despacho al otro. Digo, a ver, ¿qué tiene? Además de escritorios lindos, algún cuadro, alguna buena lámpara. ¿Qué más tienen? Tienen un lindo dos, sillón, tal vez tienen dos una salas. Cafetera. Una cafetera. Dan a una ventana, no dan a una ventana, tienen más espacio. Por ejemplo, en el anexo hay muchas de las oficinas que son son pisos para abajo, que son es como mucho un más dúplex, reducidos. chiquitito, Es es un monoambiente pero en dúplex, con una escalerita caracol. Exactamente. Eso yo ya lo vi. Sí. Pues fui a ver a veces a entrevistar y hay todo. oficinas mejores que otras. Es así. Más grande, más chico. No, y después la mayoría quiere estar cerca del palacio, si puede estar en el palacio, y si no, en el anexo. Pero hay muchos de vuelta que tienen sus oficinas en los edificios que están cerca. ¿Y eso lo alquila el Congreso o cada uno lo alquila de su bolsillo? No, todo eso es del Congreso. Porque no hay para todos. Es la oficina de trabajo. No hay para todos, entonces... alquila departamentos de los edificios circundantes. Otro espacio para poder trabajar. Efectivamente. Hay oficinas de bloque también, ¿no? Hay un edificio acá cercano sobre Rivadavia, tienen las oficinas... ¿Hay restaurante? La Coalición Cívica, por ejemplo, tiene un edificio justo al lado de la entrada de Diputados TV. El PRO también tiene ahí. ¿Hay restaurante? En el anexo hay dos. Para legisladores. Para legisladores. No para trabajadores fuera del cuerpo. Que sea solo para el legisladores. El de senadores una vez me invitaron Senado. a comer. Hace muchos años me había invitado, era muy rico y era muy lindo. El del Senado es el único que es exclusivo para senadores. Después hay una cafetería. Invitar. A mí me había invitado un senador. Ah, qué sortudo. Yo no. Que ya nunca me invitaron. Ya se recontra murió. Yo estoy igual en la terminal. Con invitación sí se puede. Sí, ese día me si no, tenés que retirar la comida, ¿no? No, eso lo hago con la casa de Espiedo que tengo en la esquina. ¿Sabés cuánto se fue un pollo al Espiedo? ¿Cuánto? 6 lucas se fue un pollo al Espiedo, sin papa frita. Tiqui, tiqui, tiqui. Y es un pajarito. El tipo de la esquina dice, ¿qué querés que haga? La cocina del Senado es muy buena y suele tener precios más accesibles, aunque no se coma ahí mismo. Acá en el anexo aumentó también. Otra vez aumentó sopa. Bueno. Acá cada vez, y lo he dicho desde que hago este querido espacio, a mí me emociona mucho y yo quisiera que nunca deje de ser la guardería. El Gato Garabato. Pensar que todas las fábricas importantes y las pequeñas y medianas empresas tenían un lugar para poder cuidar, no solamente en épocas de lactancia, porque vos tenés una criatura y ya está, ya el tiempo que te dieron por ley, pero la criatura tienes que alimentarla, entonces hay un lugar, amamantás, hay una cunita, duerme. Eso es cuando uno piensa en los derechos conquistados, ¿no? Eso es un derecho conquistado, laburante. Ya que estás en tu laburo, tenés la oportunidad y en tu casa no la puedes dejar. Bueno, sigamos. Entonces, no, te terminaba de repasar quiénes van a reemplazar Carolina Píparo, que también le iban a dar el ANSES y al final se quedó sin nada. Carolina Píparo está, y lo vamos a poner un poco en stand-by, porque era cuando se esperaba que Carolina Píparo ocupara algún cargo en el Gabinete Nacional. ¿Qué pasó en la última semana? La corrieron del ANSES en pos de un acuerdo con Juan Schiaretti y algunos de los gobernadores peronistas. Se especulaba a ver en qué otro lugar se la podía ubicar a Carolina Píparo, pero como muchos otros de los vínculos más antiguos de Javier Milei, como el caso de Villarroel, se está dando un distanciamiento. La última reunión que hubo entre Milei y los legisladores no fue Carolina Píparo, que se había hecho el miércoles pasado en el Hotel Libertador. Entonces espera que termines ocupando su banca, como los últimos 2 años, en la Cámara de Diputados. ¿El marido está preso?
No, me parece que No, no. pero No. el proceso se terminó. No se sé si sabe. sigue el juicio. Pero por lo pronto la señora se va a sentar ahí como diputada Exacto. y otra cosa. Y Milei va a ser reemplazada por Nicolás Ema y Victoria Villarruel por Fernanda Araujo, que les van a tomar juramento también el día jueves. Perdón, Fernanda Araujo, Sí. titular de Organización de Caídos, Caídos en en Malvinas. No entiendo, ¿que es una viuda de algún caído de Malvinas? No sé si es viuda o es familiar De del alguno de hermano, los me parece que es combatientes. exactamente. Ah, perfecto. Ella había formado parte en su momento del partido NOS de Gómez Centurión. Gómez Centurión, recordás que incluso fue candidato a presidente de la Nación. Sí. Ella integraba y tiene ese vínculo también con la propia Victoria Villarruel. Pero bueno, bien. lo importante, son 38 diputados y el desafío de los próximos 2 al menos va a ser cómo van a hacer para impulsar la gran mayoría de las reformas con solo 38 diputados propios. Y ahora... ¿Y todos piensan igual? No, si hay algo que ha existido... Este es un tema, porque, qué sé yo, alguien dice, vamos para allá. No, yo no creo, no quiero ir para allá. No, bueno, pero ahí define... ¿Quién define? Javier Milei. No hay lugar para librepensadores en ese sentido, no. Pero Después está la disciplina pero, partidaria, una cosa son lo que se pero la opina en libertad no medios es y el después se sujeto- levanta la mano. Pero la libertad no es el sujeto que los aglutina. Sí. Pero igual necesitas una verticalidad. Y Digo. para votar, a la hora de Es decir, votar, todos sí. ellos van a llegar a la Cámara de Diputados porque ese señor ganó las Exactamente. elecciones. Efectivamente. Claro. Y repasemos lo que va a ser la primera minoría, que va a ser ver. el Frente de Todos, Primera Unión por minoría, la Patria. como bien dijo Martín Bravo. Vamos a la Bien. próxima placa. Vamos a la próxima. Recordemos que estos son los resultados de las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Más allá del resultado que puede haber tenido finalmente el balotaje, Sergio Massa terminó saliendo primero con el 36,68% de los votos y fue ese resultado lo que le habilitó a que Unión por la Patria pudiera terminar ganando muchos más legisladores que el resto de sus contrincantes como Patricia Bullrich o el propio Javier Milei. El Frente de Todos, los que mencionaba, va a lograr conservar la primera minoría con 105 diputados propios. En la práctica va a perder 113 porque hoy cuenta con 118 diputados, pero más allá de eso, el hecho de poder retener la primera minoría es una ventaja competitiva muy importante y se especula en estos momentos en los cuales el peronismo está viendo cómo se reorganiza, cómo se definen los liderazgos. El lugar de resistencia va a ser la Cámara de Diputados, lo va a ser también la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente como rol opositor en la Cámara de Diputados con 105 diputados. Dato aparte, en su momento se especulaba con que se le podían sumar 3 diputados más de parte de los misioneros, del Frente de la Concordia Misionero, a través de la alianza que se había hecho con Óscar Herrera Aguad, que es el gobernador actual. Eso hay que verlo cómo queda ahora a raíz de las negociaciones que Javier Milei a través de Franco se está estableciendo, como ya sabemos, con muchos gobernadores para juntar esos votos para poder garantizar la gobernabilidad y poder aprobar la gran parte de sus reformas económicas. Así que esos 3 bancas de los misioneros que han sido históricos aliados del oficialismo, del peronismo, bueno, podrían garantizarle 3 votos más al propio Javier Milei. Esos 13, María, así como decís, son aliados del oficialismo, sea peronista, sea gobierno peronista o sea de otro color político. Lo mismo que los diputados de Río Negro, los legisladores, porque también hay senadores, ¿no? De Río Negro, de Neuquén. Hay que ver Santiago del Estero con Mauricio Macri, que es el último antecedente que tenemos de presidente no peronista. Votaron muchas de las leyes. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior en ese momento, Emilio Monzó acá como presidente de la Cámara, construían la mayoría con estos bloques provinciales y también alguna parte del peronismo, que también hay que ver eso. Sí, la diferencia es que en el caso de los misioneros hicieron campaña y la cabeza de la boleta estaba la de Sergio Massa, es decir, no fueron... Bereltinec también se pronunció a favor de Sergio Massa. Vamos Pero a ver bueno, el desarrollo de... Y más allá de ellos... Zamora mismo también. Zamora mismo, claro, absolutamente. Los propios gobernadores de Unión por la Patria van a tener que negociar por recursos y el objetivo puntual que tiene Javier Milei es ver de romper por ese lado, más teniendo en cuenta que está prometiendo que va a eliminar toda la obra pública y que va a eliminar la transferencia directa de recursos. Entonces será ley a ley a través de la negociación de
determinados puntos del PBI, bueno, te aprobamos o no te aprobamos las leyes. Pero van a volver algunos dirigentes que se habían ido de parte del Frente de Todos, va a volver al recinto Carlos Castañeto, recuerdan, titular de la FIP, ya había participado en la Cámara de Diputados, va a volver Victoria Tolosa Paz, que es, bueno, era ministra de Desarrollo Social, va a volver Pablo Yedlin, que era senador tucumano, ya había estado en la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, que tuvo un rol protagónico a lo largo de toda la pandemia, presidiendo la Comisión de Salud, y va a volver Martín Soria, el ministro de Justicia. Van a continuar las principales figuras que hoy en día tiene el Frente de Todos. Va a continuar Cecilia Moró, actual presidenta de la Cámara de Diputados, y vamos a ver si termina ocupando un cargo como alguna de las vicepresidencias. Va a continuar el cargo Germán Martínez, que se especula que va a continuar siendo el presidente del bloque del Frente de Todos. Va a continuar Máximo Kirchner, como ya lo repasábamos, que va a tener su propia agenda en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es seguir presidiendo el PJ bonaerense. Va a continuar, por ejemplo, Blanca Osuna, que era la presidenta de la Comisión de Educación y una de las que encabezaban gran parte de las iniciativas vinculadas a las universidades o la ley de financiamiento educativo. Pero lo importante es, de vuelta, el Frente de Todos va a conservar la primera minoría con 105 diputados. Nos vamos finalmente a lo que es, y si te parece lo repasamos juntos, Martín, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Porque originalmente estábamos hablando de 93 diputados, están habiendo reuniones, pero están dudas si ese interbloque va a continuar existiendo. Es cierto que la decisión de Javier Milei de no designar a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados, que hubiese sido blanquear un cogobierno con cierto sector del PRO, porque el presidente de la Cámara de Diputados es básicamente el que tiene que garantizarle que todas las leyes sean aprobadas. Al no designarlo, designó un libertario, bueno, le permite al PRO fundamentalmente aquellos sectores del PRO que no estaban tan cómodos con la idea del cogobierno, ocupar un lugar de oposición y oposición responsable, como ellos lo llaman, que le garantice... Ley por ley, ¿no? Es ley por ley. Fórmula. Pero ley por ley fue la respuesta que le dieron cuando ya estaban enojados, cuando lo bocharon a Cristian Ritondo, que eran las negociaciones que estaban teniendo Mauricio Macri. Ahí hay que ver, porque estamos hablando de 41 diputados y diputadas del PRO. De entre esos 41 diputados y diputadas del PRO, lo podemos dividir en tres, si se quieren. Por un lado tenemos la minoría, que son los larretistas, que son María Eugenia Vidal, que son Silvia Los Penato, que ya en su momento se especulaba con que se iban a separar del resto del PRO porque habían tenido una postura muy distinta al resto de su espacio político frente al balotaje. Pero hay dos sectores más que se puede dividir en los que son los 10 o 12 diputados bullrichistas, a raíz de la alianza directa que terminó haciendo Patricia Bullrich con el propio Milei, puenteándolo a Mauricio Macri, que tanto como Patricia Bullrich como Luis Petri van a formar parte del gobierno, no es que son aliados, son el gobierno de Javier Milei. Bueno, van a votar sí o sí cada una de las iniciativas, y después tenés ahí los que quedaron los macristas, que no son ni bullrichistas ni son ni larretistas, y hay que ver cómo se termina de organizar todas esas diferencias que son de Juntos por el Cambio, pero se ven muy claramente adentro mismo del PRO. Después tenés los 35 radicales, que son 25 de la Unión Cívica Radical y 10 de Evolución. El objetivo es que vuelva a unirse los dos sectores radicales. Quedan 6 de la coalición cívica, que hasta ahora son los únicos que se han pronunciado muy claramente diciendo que, bueno, ellos iban a tener autonomía, van a tener independencia. Vamos a ver cómo se traduce eso adentro de la Cámara de Diputados. 2 o 3 de Encuentro Federal, y el resto son todos monobloques. Tenés Producción y Trabajo de San Juan, Avanzar San Luis, ahora Patria Salta y Creo Tucumán, entre muchos otros. Pero dentro de los monobloques, y esto es lo importante, son los que responden a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y los gobernadores de Juntos por el Cambio son uno de los focos de poder que se busca crear adentro de Juntos por el Cambio a la hora de hacerle la oposición a Javier Milei y simultáneamente negociar las leyes. Hay que prestar atención porque son con los que estaba pensando Javier Milei negociar a través de vuelta, ¿no?, de puntos de coparticipación o de transferencias a las provincias. Como decís, María, ahí hay una discusión sobre, bueno, quién es el que negocia. No hay nadie que negocie, que tenga, digamos, el liderazgo, la autoridad para negociar por los 93 diputados. Así que en las votaciones ese bloque va a ser, digamos, va a tener pronunciamientos distintos. Lo único
algunos dicen que lo pueden mantener con una cierta cohesión, es la disputa por los cargos. Consejo de la Magistratura, ENACOM, AGN. Esos cargos hacen que, bueno, si se dispersan, de hecho no puedan acceder a, no puedan disputar ninguno. Ahora, en las votaciones, de hecho ya está partido. Por lo que decías, por un lado, Patricia Bullrich es parte del gobierno, tiene un compromiso mayor a otros espacios. Mauricio Macri también, digamos, no es que los diputados de Mauricio Macri, alineados con Mauricio Macri, van a votar todo en contra porque sería algo bastante raro, pero tampoco va a tener el compromiso de los de Bullrich. Claro. Y después están los gobernadores que, digamos, dicen, bueno, nosotros no nos representa Mauricio Macri, ni Patricia Bullrich, nosotros negociamos por nuestra cuenta. Tal cual. Así que va a haber diferentes posiciones. Pregunta, ¿qué quedó del Frente Renovador? El Frente Renovador tiene más de 10 diputados y diputadas. ¿Qué, Germán Martínez es? No. No, Germán Martínez no. Es lo que te planteaba de a ver si el Frente de Todos va a seguir siendo un bloque o va a ser un interbloque con la posibilidad de que lo integre el Frente Renovador, los representantes de movimientos sociales, de algunos gobernadores. De eso yo voy a después hablar, porque el tema de los movimientos sociales ayer fueron a la CGT. Es decir, bueno, es como la informalidad. Te cierro una pequeña cuestión. Pero lo que usted quiera, todo el espacio. Porque me quedan dos bloques que no los mencioné. El público la está esperando. 5 del Frente de Izquierda de los Trabajadores, uno más que tenían en comparación al año pasado, y van a haber 8 de lo que antes se conocía como el Interbloque Federal, con muchos representantes ahí del propio Juan Schiaretti y del cordobesismo, que ya están jugando en tándem con el propio Javier Milei. Tiene ganas de ir a Córdoba. Usted fue a Córdoba. Vamos primero, antes de ir a Córdoba, vamos a verlo a Gonzalito. Hola, Gonzalito, ¿cómo te va? Buen día. Hola Horacio, un abrazo muy grande para vos, para los compañeros allí en piso. Nosotros estamos aquí en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde a partir de este jueves tendremos la sesión preparatoria en la cual, como hemos visto en muchas ocasiones, se hace la jura de los nuevos legisladores y legisladoras que van a pasar, lógicamente, al frente del perímetro principal donde se ubican las autoridades máximas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en donde lógicamente que según el artículo número 2 del reglamento de la Honorable Cámara para esta sesión preparatoria, quien se encargará justamente de dar la presentación a quien sea la nueva autoridad, y según como ha sido el comunicado de La Libertad Avanza de quien va a presidir a partir de ese entonces la Cámara de Diputados, Martín Menem, justamente se va a hacer la lectura y el comienzo de la misma con el diputado o la diputada de mayor edad, justamente que ocupan su banca dentro de la Cámara de Diputados actual. Por eso será seguramente un momento emocionante como siempre. Se sortea también la posibilidad de que un diputado o diputado de los que tienen justamente la posibilidad de presidir, de estar presentes en alguna de estas bancas, hicen la bandera, lógicamente con el himno nacional argentino, en algo que suele tardar aproximadamente, Horacio, 3 horas promedio, un acto que dura aproximadamente 3 horas aquí en el recinto, y que como siempre merece el mayor de los respetos, lógicamente con lo que será también la jura de los diputados, que pueden hacerlo a través de bueno, lo que significa la nación, los santos evangelios, o puede ser sumado a eso también la posibilidad de que juren por sus provincias, por su lugar de nacimiento, por algún sector de la sociedad, en algunos casos lo hacen, por ejemplo, por los 30.000 desaparecidos. Bueno, cada uno tendrá su manual de cómo hará su jura una vez que asume su cargo como diputado o como diputada. Esta por ahora es la actividad que tenemos prevista para esta semana, y luego sí el domingo lo que será un acto también importante e histórico, como todas las veces que cada 10 de diciembre, cada 4 años, asumen las nuevas autoridades a la presidencia de la Nación, al Poder Ejecutivo. Bueno, aquí el Palacio Legislativo en general tendrá sin dudas, Horacio, en el tramo del jueves al domingo, muchas sensaciones encontradas, y sobre todas las cosas un acto histórico para la democracia argentina en esto que se está celebrando, que son los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, y toda la energía puesta
con la claridad que corresponde intelectual para poder contar las cosas que están pasando en la Argentina. Hay un dato que ayer me llegó y creo que está, no sé si está chequeado seguramente, que el presidente electo, luego de la jura, tiene previsto dirigir un mensaje a la gente que lo espere o lo acompañe en las puertas del Congreso. En las escalinatas tiene previsto como lo hace los presidentes en los Estados Unidos. Sí. Lo hemos visto en varias oportunidades, en diferentes momentos, ¿no? Lo que sí, alguien ayer me contó que originalmente había un discurso de 500 hojas, a una sola faz, naturalmente, y estaban trabajando en reducirlo para que sea todo lo contrario, que sea un mensaje muy breve, muy puntual ante la Asamblea Legislativa. Y esto que contás, Horacio, de este discurso afuera en la explanada como Estados Unidos, esa es la palabra. Sí, generó algún revuelo en Casa Militar, en los encargados claro, de es el tema de seguridad. la custodia. O sea, claro, porque en Estados Unidos hay todo un espacio bastante amplio de... ¿Usted conoce la Casa Blanca? No la conozco, pero sé que hay... ¿Conoce el Capitolio? Un parque, no conozco. No. Hay una cosa muy interesante, No vos es- conocés Washington. La diferencia, Horacio, es esta, que no hay tantos edificios. Claro. Por más que no conozca, sé que no hay tantos edificios como la zona del Congreso. Bueno, ese dato puntual es cierto. Están alineados en una gran avenida donde vos tenés Capitolio, el amigo Jefferson, y en el final tenés Casa Blanca. Es toda una misma línea, una avenida y a cielo abierto y sin árboles. Es decir, no tenés nadie que esté mirando desde la cuarta rama. Como no había escuchado a la Fernández, que dijo que él tenía datos que cuando él iba en helicóptero Mira. lo estaban apuntando con una escopeta y una lente telescópica. Después de la experiencia de Cristina Fernández de Kirchner, Claro, hay que todo tener puede muchas precauciones, ¿no? Pero justamente con esta información, me imagino que la gente de la Casa Militar es quien custodia. Cuando vos ves el granadero, es un uniforme de época, pero en realidad tienen fajina dentro del movimiento operativo de la Casa de Gobierno. Y el jefe de la Casa Militar le dice, mire, qué sé yo, está con inteligencia, seguridad, Policía Federal, dice, mire, además te muestran un mapa. Usted puede ir hasta acá, tiene un edificio desde ahí, otro edificio desde ahí, es un tema. Aparentemente se va a hacer, pero bueno, sí, generó Las terrazas siempre algún... estaban, a ver, ¿qué hay hoy? A ver, Una alerta. Ministerio, empieza a embalcarse, ahí está el Ministerio de Economía todavía, ¿no? Sí. Después estaba el Banco Hipotecario, ahora no sé qué es eso. Al lado está la FIP. Ahora se llama la FIP. Por lo que tengo entendido, está pensando para la explanada del Congreso. Pero es en el Congreso, claro, no es en pero Casa estoy Rosada. pensando en las terrazas. Ah, Las terrazas. Venían cualquier movimiento sospechoso, qué sé yo, y mandaban francotiradores para defender en las terrazas esas. Bueno, ahora se llama FIP, pero en la época era el Banco Hipotecario, y después está el Ministerio de Economía. No por casualidad, si no tenés nada que hacer y estás viendo las palomas y fuiste a saludar a San Martín, ahí a la catedral, qué sé yo, cruzate y en esos mármoles todavía están los impactos de lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. La DGI era antes de AFIP, ¿no? Antes era la DGI, pero y mucho antes era el Banco Hipotecario. Claro. El antes del antes. Y en diagonal, por supuesto, está el Banco Nación. Bueno, Maravilloso. La AFI también está ahí, ¿no? aplicando Está la esa AFI. misma lógica, La AFI está en Paseo Colón, en la esquina. El 25 de mayo. Claro, tal cual. uno tiene, cuando sale de la explanada del Congreso, uno tiene a su lado izquierdo lo que es el Molino, en la esquina, la cafetería El Molino, Sí. de un lado. Del lado derecho está la biblioteca del Congreso, que es Sí. una biblioteca inmensa. No sabe pero si que va a está- caminar, ¿eh? Porque no saben si va a caminar. Porque, bueno, una de las conjeturas es, voy caminando, no voy caminando. Porque era la tarde, como todo presidente ya jurado y presidente de la Nación, él le tiene que ir a tomar juramento a Casa de Gobierno. Que son unas buenas cuadras. Y por lo menos son unas cuadras. Pero no las va a caminar o un Estaba poco. viendo si podía ir. Va a ir en- con el Cadillac. Es un Cadillac que compró precioso. Es un auto de década del 50 y está
Había comprado Perón en algún momento. Y creo que muchos presidentes lo usan. No sé si creo que lo usó Alfonsín también. En el arranque y después en diferentes momentos. El último presidente que, digamos, salía más del protocolo era Kirchner, ¿no? Bueno, así le pasó. En un momento, claro, se dio un camarazo. Y ahí sí estuvo caminando bastante, el día de la Asunción. Sí, pero también que los compañeros y él quería abrazar y justo estaba un reportero y ¡tac! Una foto muy característica. Bueno, que sea todo para bien, qué sé yo. Estamos en... Mira qué bueno. Claro, ayer, mira, voy a hablar de lo que vamos a presentar. Ayer, sí, vos sabés que ayer se entregaron los premios TAL, los premios de televisión pública latinoamericana. Y uno de los programas ternados era Punto Género. El noticiero yo estaba ternado, estábamos ternados noticiero y ganó México. Bien. Bueno, vamos a ver a Lala Pasquinelli, que es una artista visual, es activista, es abogada, es comunicadora, y junto con la compañera Mariana Carabajal, entre otras cosas, dijo. A ver. Creo que como nos pasa en general, ¿no? Porque esas imágenes con las que yo crecí me interpelaban bastante, ¿viste? O sea, esa sensación de inadecuación y de falla o de rotura, ¿no? En esa comparación con esas imágenes con las que crecimos. Y no solo las imágenes, ¿no? Sino la narrativa de lo que era la vida de las mujeres y cómo tenía que ser esa vida y qué nos traía la felicidad y todo eso. Los cuerpos también, ¿no? Sí, esa belleza hegemónica. Claro, los cuerpos, los relatos. Entonces, bueno, a partir de, digamos, de esa experiencia y un poco pensando también, repasando la vida, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida si, por ejemplo, yo hubiera crecido en lugar de, frente a ese bombardeo de imágenes, yo crecí en los 90, 80, 90, hubiera crecido viendo a mujeres de la política, del activismo, de la ciencia, del deporte, periodistas, hablando de sus vidas y, bueno, ¿no? Y contando de sus haceres. La verdad es que honestamente creo que, digamos, muchas de las cosas que decidí no las hubiera decidido como las decidí. Muchas de las, ¿no? Esta cosa de la configuración del deseo. Yo, cuando mis viejos en la década del 80 se fundieron, como mucha gente, nos fuimos a vivir a Junín, que mi abuelo tenía una panadería. Y en la puerta de la panadería de mi abuelo, donde yo estaba todo el día, porque mis viejos trabajaban ahí, había un kiosco de revistas. Yo aprendí a leer con las revistas, o sea, todo sucedía muy en relación a los contenidos de ese kiosco. Y bueno, y eso, ¿no? O sea, me resultaba muy cercano, muy familiar. Yo me acuerdo muy claro cuando empezó a salir en los diarios, en esa época, ya era un poquito más grande, Violeta Chamorro, que era candidata a presidenta de Nicaragua. Y para mí fue un flash, o sea, se me explotó la cabeza. Era como, o sea, una mujer puede ser presidenta de un país. Como, me interesa, esto me interesa. Sí, la verdad que yo creo que, bueno, como a todas, ¿no? Si no son las revistas, en nuestra época eran las revistas, después las revistas hoy no existen, no se imprimen más, son las redes sociales, porque estas mismas mujeres, esta misma construcción de ese ideal, hoy funciona con las mujeres con más seguidores en redes sociales, por ejemplo, claro. Digo, ¿no? La misma iconografía, las mismas imágenes, los mismos discursos, menos palabra inclusive, ¿no? Y tenés los filtros además. Y los programas de edición y todo esto. Y también las historias que se cuentan, que son las mismas y que se cuentan más con imágenes probablemente, digo, hay menos relato y menos palabra, ¿no? En las tapas de las revistas había notas, adentro de las revistas había notas, había un contar algo. Hoy en estas páginas de estas influencers que son ubicadas, ¿no? Como estas mujeres exitosas y de gran visibilidad, ni siquiera hay texto, ¿no? Hay una imagen, una arroba, con suerte una palabra, fin, ¿no? Es una escena de belleza, felicidad, goce, una cosa ahí, ¿no? Muy construida en esa imagen y nada más, ¿no? No hay mucho para contar. Bueno, es muy interesante el planteo, pero es lindo el debate, con ojos de varón. Con ojos de varón incluso comprendo a dónde va. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, estamos ahí en menos de un minuto. Veníamos hablando de las diferentes generaciones, ¿no? De la mujer spray, batido, entretejido, toca, que ponían el toallón, ¿no?
Y después la planchita. ¿No es cierto, Olga Zubarry? Bueno, segundo más, segundo menos. Cuando regresemos, un título. ¿Cómo le queda la legislación al próximo gobierno para tomar deuda? A la pelota. Eso es bravo. No te vayas. Estás en Diputado TV. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria.
bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro, a ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Primera edición. Editar. ¿Te acordás, Mabel, las dos para editar, los dos cassettes? Y vos venías rápido, uno venía rápido. Venías rápido. Y los Betacam. Y no, el más grande, ¿cómo se llamaba? Umatic. Umatic. Yo no sé qué voy a hacer. Tengo un gigante, Umatic Beta. Bueno, VHS no tiene mucha calidad, pero el testimonio, ¿no es cierto, Sergio? Pero el otro día me llamó alguien que se llama Doctor Vintage. Hola, Horacio, yo me enteré que tú tienes varios Umatic y Beta. Sí, yo tengo unas máquinas que he comprado y si quieres te la puedo convertir. Dije, sí, hermano, lo acabo de agendar la semana pasada. Todo eso es mi capital. Esa la tengo clara. Tengo un reportaje a San Martín. Jodeme, tengo un reportaje a San Martín. ¿Y a quién le puede interesar, Horacio? ¿No ves que está Tuki, el Duki que... Está bien, yo quiero aplaudir a Duki. Gran artista. Y tengo un reportaje de Gardel. ¿Está mal? Fuimos con Eliseo Álvarez. Nos repartimos un cámara, como el amigo Sergio. Y fuimos hasta Francia. Y fuimos ahí donde nació Gardel. Y después fuimos al cementerio, donde se inspiró sobre la guerra. Ella era una santa, tenía 8 hijos que mandó a la Primera Guerra Mundial. ¿Sirve todo eso? Sí. Venime a buscar. Eso está todo bien, cada uno haga lo que quiera. Pero ¿cómo me ves atrás con una caja atrás? Pero no con una caja de Rappi. Con todo el cariño y respeto que tengo por los pibes, y después un día de esto voy a hablar. Con todos mis Umatic. Te veo. Hola, Colombia, ¿cómo va? Claro. ¿Qué haces? ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tengo? 47. Maravilloso. Te deseo 1000 años más. Fortalecimiento. Uy, no, vos también. ¿Vos por qué me querés hacer? Te vas a... ¿Por qué la deuda la bajonear? tengo que sostener en el tiempo? Sí, esta es una ley como para que tenga que discutirse en el Congreso, la toma de deuda. Como sabemos, los últimos endeudamientos no se discutieron acá en el Parlamento.
En el caso del de Mauricio Macri no. Hay que ver en el caso de que lo consiga Milei si digamos, puede evitarlo o tiene que pasar por el Congreso. Está esta ley que se sancionó en el 2021 que bueno, lo que hace es que tratar de obligar al presidente, a los funcionarios económicos que bueno, tengan que aprobar la toma de deuda o la rediscusión de los préstamos con el FMI por las dos cámaras del Congreso. Sabemos que Luis Caputo, el designado ministro de Economía, está buscando colocar deuda. Primero se hablaba de 15.000 millones de dólares, ahora de 3.000 millones. Bueno, en ese caso, en el caso de que lo consiga, Javier Milei tendrá que discutirlo en el Congreso o ver algún mecanismo alternativo como un DNU. Yo pregunto algo que es la siguiente. Más allá de los agujeros fiscales que tiene la Argentina y todo el proyecto que tiene no solamente el presidente electo, sino su equipo, nosotros tenemos vencimientos inminentes de la deuda anterior. Yo no sé dónde va a salir todo ese dinero. Está bien, van a recortar aquí y allá, pero es una montaña de guita. Bueno, sobre para todo eso la tendrán que renovar. ¿Qué es eso? Sí, un refinanciamiento que también tendría que pasar por el Congreso, según esta ley. Eso es interesante lo que estás contando. Según ese refinanciamiento también. También. Porque la idea de Caputo, ya según lo había dicho, era conseguir una asistencia extra. Entonces sería un aumento de la deuda más allá del refinanciamiento. Esta ley que algunos la llamaron la ley Guzmán, fue impulsada por el ex ministro de Economía, se sancionó el 11 de febrero de 2021 con bastante consenso, amplio consenso, 233 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Juntos por el Cambio votó a favor en general y votó en contra en algunos artículos, en particular artículo 1, artículo 3. Las abstenciones fueron de Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos, y de María Piccolomini, del PRO, y en contra votó la izquierda, Juan Carlos Giordano y Nicolás del Caño. ¿Qué dice la ley? Bueno, digamos, separa por dos cuestiones, ¿no? Tiene que estar aprobada la deuda, por un lado, en la ley de presupuesto, y también con una ley aparte en caso de que la deuda exceda lo que ya se había aprobado en la ley de presupuesto. Lo que dice el proyecto es que en cada ejercicio la ley de presupuesto deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos, sobre todo lo que regula es la deuda en moneda extranjera, ¿no? Títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Es decir, en cada ley de presupuesto tiene que estar el porcentaje de títulos en moneda extranjera que va a tomar esa gestión. Martín, bajo esta lógica, en el caso de que efectivamente Luis Caputo termine tomando más deuda, sí o sí Javier Milei tendría que presentar un nuevo proyecto de presupuesto que lo incluya, porque había una discusión ahí si Javier Milei iba a presentar ahora, cuando sea extraordinarias, un presupuesto o iba a prorrogar el del año pasado de forma que se licuaran la gran mayoría de las partidas y de esa forma aplicar un ajuste sin necesidad de proponer un proyecto nuevo. Claro, exacto. Tiene dos posibilidades, ahora lo vamos a ver en las siguientes placas. Puede ser que presente un nuevo proyecto, dejaron trascender que no, como decías, que sería ese mismo presupuesto. Puede ser que usen el porcentaje que fija el presupuesto que ya envió Sergio Massa y después, si la deuda excede ese porcentaje, tengan que hacer una ley aparte o, bueno, buscar el mecanismo de evadir al Congreso mediante DNU. Ya ahí se va a armar una controversia porque, bueno, va a estar pasando por encima de esta ley, ¿no? Tenemos también el proyecto, lo que dice es que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje, lo que hablábamos recién, el porcentaje aprobado por el presupuesto, requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente. Esto no era, digamos, habitual, nunca fue habitual que el Congreso tuviera que regularlo, más allá de que está en la Constitución, ¿no? Que el asunto de la deuda corresponde al Congreso, pero bueno, los diferentes ejecutivos lo evitaron. Vamos a la siguiente placa.
Ahí está. Sí, además con el FMI tiene un artículo específico, porque bueno, sabemos, como decía Horacio en la previa, la deuda, los vencimientos con este organismo van a ser imposibles de afrontar y que va a haber una renegociación. Pero además, ¿qué dice el proyecto? Son eternos. Yo ayer veía, digo, puedo tomar algunos minutos de distancia de las horas que estamos transcurriendo. Yo digo, hay gente que debiera callarse la boca un rato largo. Ayer apareció Duhovne, que además fue un articulador importante de la deuda, no solo aconsejando, sino que te firmó a 100 años. Yo veo los ojos, no solo de mis hijos, los de mis nietos, y que de los nietos de mis nietos vengan, no cumplen 100 años. Yo le deseo 1000 años a la gente que quiero, como ustedes, incluso a mi familia. Digo, date, ya está, ya la hiciste, ya te sentaste con la señora Lagarde, ya está, andate. Igual que hay un conductor que tuvo un programa con ese señor. Nadie es inocente, la vida va. Pasa que la deuda es muy importante y nos va a condicionar toda la vida, por lo menos por un rato largo. En este caso el discurso, el argumento de Milei es que bueno, la prioridad es resolver el problema de las LELIQs y para eso va a necesitar financiamiento. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué quiere que te diga? Lo que decíamos es que, bueno, con el caso de una renegociación con el FMI también tendría, según el proyecto, que tendría que pasar por el Congreso. Porque... Igual que lo vi el otro día, ¿cómo se llama el que fue ministro de Alberto de Economía? ¿Juan? Guzmán. El otro día en la cancha, sin una remera, dale. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene un pedacito de responsabilidad. Está todo bien, muchachos. Pero... Guzmán es hincha de Gimnasia, ¿no? Sí, lo vi el otro día, qué sé yo. Necesario. Se salvó del descenso. Está bien, es bueno, necesario a Guzmán, para tomar una cerveza entre amigos. El país está en una situación complicada y vos... Bueno, Guzmán fue justamente muy cuestionado por un sector del peronismo, por el kirchnerismo, por el acuerdo con el FMI, ¿no? Totalmente. Por refrendar el acuerdo de Macri. De alguna manera, a partir de aprobar ese acuerdo. Claro. Lo que dice el proyecto es que, bueno, toda operación de crédito público realizada con el FMI o cualquier ampliación de los montos también requerirá una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Así que, bueno, ya sea cualquier... digamos, colocación de título público en moneda extranjera o refinanciación, renegociación con el FMI, tiene que pasar por el Congreso. Vamos a la próxima. La emisión de títulos públicos en moneda extranjera, siempre hace hincapié en eso, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, es decir, las dos cuestiones que veíamos antes, y también las ampliaciones no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes. Eso también es algo que, digamos, de alguna manera coinciden los referentes de todos los espacios políticos que en el caso de contraer deuda tiene que ser para gastos de capital, obras de infraestructura, no gastos corrientes, pero bueno, también muchas veces pasa, el proyecto lo prohíbe, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la ley 24.156 de Administración Financiera, que es para atender cuestiones urgentes, catástrofes. Tenemos en la próxima placa este artículo que dice textualmente así: el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuestos para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Es decir, la deuda puede destinarse a estos casos y a ningún otro gasto corriente según el proyecto. Vamos a ver, sabemos que Javier Milei prepara una ley ómnibus después de asumir. Hay que ver a partir de ahí si incluye algún mecanismo, alguna facultad para que después a partir del Poder Ejecutivo pueda manejarse con el tema de la deuda, pero está esta ley que no debería soslayarse. Así que bueno, veremos a partir del 10 de diciembre. Bueno, a todo esto, ¿dónde va a vivir el presidente electo? En Olivos. Porque
va a vivir ahí, pero va a vivir a trabajar Olivos ahí. y va a trabajar desde Olivos. No va a trabajar desde la Casa Rosada. Va a ser un lío eso, ¿no? No digo para todo el equipo, para él no, porque va a trabajar 24/24, está todo bien. Es bárbaro. Y recibirá funcionarios a dirigentes Ida, en vuelta, ida y Olivos, vuelta. probablemente. Digo, para los periodistas, ¿vos estuviste alguna vez acreditada en gobierno? Acreditada no, pero he ido y es un tema donde se van a acreditar los periodistas. ¿Quién sí. entra, quién sale? Porque la oficina de periodistas que tiene La Quinta está afuera y es un lugar para cubrirte de la lluvia y un teléfono. Sí, no tenés y contacto nada más. con nada. En Casa Rosada es distinto. Claro, vos ves quién entra, quién sale, aunque lo veas de lejos. Che, vino Juan, vino Pedro. La sala de Casa Rosada está ubicada estratégicamente. Claro, en está el primer puesto en esos piso. pasillos, claro, Sí, sí. en el patio, que mira el patio de las Palmeras, igual que el del departamento de policía. Es casi espejo Ujú. eso, esa construcción de... Sí. Bueno, Mauricio ahí Macri en su gobierno la quiso cambiar de lugar, la sala. Hubo una resistencia Es muy fuerte. de parte de los acreditados, porque está, sí, justo. Hoy a la mañana, no sé, me acordé de nuestro querido amigo, querida Mabel, Roberto Di Sandro. Está escribiendo todavía, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo se llama la página de él? Algo, yo la vi, no me la, lo vi, no me lo, a mí no me lo contaron, ¿no? A mí no me lo contaron. A mí no me lo contaron. Capo, querido Roberto Di Sandro. Algunos pasillos ha caminado. Y Su máquina de escribir. Sí, todavía escribe. sí, claro, y tiene razón. Y tiene razón. Pasa que después hay que enviarlo. ¿Cómo lo enviamos? ¿Con fax? ¿Vos llegaste a emitir con fax? no. Cosas de colegio, decir, no, tampoco. ¿No? Un compañero, te paso por fax, ibas a la librería y No. lo pasabas en el locutorio. No llegué. ¿Conociste el locutorio? Sí. El locutorio sí, pero... Claro. ¿Vos locutorio? Sí. Sí, yo llegué a transmitir antes de internet las notas por un sistema, no era fax, pero era un sistema... A ver. Era algo raro, llevábamos como un módem y hacía un ruido como, claro. como de una fritura Claro. durante unos minutos. Y lo veían del otro lado. Y ahí transmitía. Lo que pasa es que después todo eso se borraba. Vos guardabas, qué sé yo, voy a imprimir, o mandame o la foto. Lo guardabas en una factura. Y todo se desdibujaba mal. Pero el locutorio, vaya a cabina 4, o vaya a la computadora tal. Ujú. Vos no me digas que no hiciste jueguitos en el locutorio. Sí, ¿viste? En el barrio, los que tenían tiempo libre después del coli, pues, Pagabas una hora en el locutorio. claro, hacía jueguitos. Que ya tenía los jueguitos, exacto. Chateabas con un ajá. amigo, qué sé Ujú. yo. Estaba lejos. Y es todo muy rápido. Vos pensás, si todo eso pasó, es un ratito. Así. Es muy interesante. Mira, todo lo que viene, más allá de la deuda es el núcleo central de los días que vienen, ¿no? Pero también lo que viene son los recursos. Y los recursos energéticos son esenciales, no solamente en Argentina, sino como un bien de moneda, una moneda que tendrán que replantearse si quieren buscar dólares. Y vamos a ver quién va a hacer los negocios. El GNL es un tema. Y tenemos un informe para compartir. Dale. No sé específicamente lo de Palermo Aike, pero sí sé, digamos, que toda la cuestión de, o sea, la ley en sí, ¿no? Este proyecto de ley sobre el tema de hidrocarburos, integra, digamos, o es, digamos, va a afectar o va a tener una incidencia en toda la producción hidrocarburífera de la Patagonia y del resto del país. Y la verdad que es un proyecto de los que necesitamos que salga, porque gran parte, ¿no?, de la planificación económica tiene que ver con mejorar esa productividad, con mejorar la producción gasífera, inclusive como energía de transición, ¿no? Digamos, claro, que se plantea a nivel global, y es fundamental que la podamos sacar, ¿no? Porque de eso depende mucho de lo que se tiene a futuro como ingreso de divisas para poder mejorar eso, transformarnos, como venimos diciendo, de importadores en exportadores de gas, y eso tiene un impacto fundamental, por supuesto, en nuestras divisas, en nuestra balanza comercial. Nuestro representante acá provincial del área de hidrocarburos, el geólogo Aguirre, él ha estado participando, porque, a ver, hay que partir de la base que este proyecto de ley fue, digamos, siendo consensuado con todas las provincias, no es que es una iniciativa exclusiva del Ministerio de Economía o de la Secretaría
Secretaría de Energía, sino que ellos vinieron trabajando con todas las provincias que tienen este recurso para poder llegar con este proyecto al Congreso, ¿no? Tratando de, por supuesto, consensuar y que, digamos, que sea una ley, digamos, positiva para todos. Un proyecto que es altamente beneficiosa para toda la Argentina, fundamentalmente, pero es fundamentalmente requerido principalmente por las provincias patagónicas, y dentro de ellas Neuquén y Río Negro somos quienes nos vamos a beneficiar muy grandemente. Nos encontramos con que los diputados representantes de Cambiemos, por supuesto obedeciendo a sus bloques y en contra de sus propios intereses, primero no dieron quórum para que la ley no se trate, para que no se pueda dar la media sanción, y cuando finalmente entre el oficialismo, los diputados provincialistas, los federales, los de Córdoba, conseguimos el quórum, entraron a la sesión y bueno, nuestros diputados regionales, nuestro representante rionegrino, concretamente Aníbal Tortorielo de Cambiemos, que además es un empresario del transporte de gas y petróleo, fíjense qué paradoja, votó en contra junto con los de Cambiemos sobre esta ley, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos da un ejemplo muy concreto de cómo, en general, los diputados de los partidos nacionales son delegados de los partidos nacionales en las provincias, en tanto nosotros somos representantes provinciales en el Congreso de la Nación. Es un salto muy importante para el país, no solo para Neuquén, que es el corazón de la cuenca gasífera, tiene la segunda reserva más grande de gas del mundo, gas no convencional, y que está justamente en la provincia de Neuquén. Yo estoy al ladito, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, pero trabajo para mi provincia, para la Patagonia y para el país. En la ciudad de Las Manzanas. Entonces, esto es muy importante para poder comercializar y obtener divisas de esa comercialización externa e interna de un gas natural que, convertido en licuado, se reduce más de 600 veces. Se hace líquido, se puede trasladar por gasoductos y después por los barcos metaneros hacia el mundo y obtener de allí divisas que oxigenen nuestras cuentas externas, permitan una fluida importación de otros bienes que Argentina no posee, sean recursos naturales o sean bienes industriales o servicios, y oxigena nuestras cuentas públicas y también genera empleo, inversión industrial, inversión en tecnología en nuestras cuencas de petróleo y gas. Hay que dar las discusiones, hay que justificarlo el porqué para no quedar de alguna manera en offside, así que fue una discusión importante y en algún momento había una postura de votar en contra. Creo que después primó la posición sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es la que sobre todo con el proyecto a partir de la ley de GNL, el proyecto de YPF Petronas, se recibiría una inversión muy fuerte, alrededor de $10.000 millones en una planta, ampliación del puerto, 3 gasoductos dedicados, o sea, pasaría a procesar gran parte del gas de Vaca Muerta, Bahía Blanca, así que creo que primó por ahí la posición para que se abstenga el bloque, y en el caso mío, justificar el porqué creo que es importante para nuestra provincia, e independientemente de lo que haga el bloque o la postura de Juntos por el Cambio, yo vengo sosteniendo y vengo de la actividad privada de que cuando haya cuestiones inherentes o que estén en juego los intereses de Neuquén, voy a poner por defender primero que nada mi provincia y a donde vivo, y tengo que volver toda la semana, ¿no? El año que viene ya se espera que haya un superávit de alrededor de $4.000 millones, sumado a toda la infraestructura que se está haciendo y se va a hacer, como es el oleoducto que sale por Río Negro para poder exportar petróleo, como en la medida que se pongan en marcha las plantas presurizadoras y el gasoducto Néstor Kirchner pueda llegar a su capacidad total, que es el doble
doble de lo que está bombeando hoy. Creo que va a tener un empuje importante, no solamente en sustituir importaciones, sino también en divisas para el país y potencial a partir de leyes como esta de GNL, que son procesos muy lentos, ¿no? Se lleva casi 2 años la ingeniería y dentro de 6, 7 años recién estaría en producción, pero en algún momento hay que ponerlo en marcha. Creo que puede mover la aguja del país y llegar a casi 20.000 millones de dólares de exportaciones, que sería el equivalente a un poco la mitad de lo que se exporta la pampa húmeda. Bueno, ahí está toda la información. ¿Habrán ido a la tintorería aquellos que tienen que tener saco, traje, los varones? Traje tienen que traer, ¿no? Esa rigurosa etiqueta del juramento. Nadie puede venir de una manera informal, digo, ¿no? Vamos a ver, yo me acuerdo cuando juró Natalia Saracho, que ella juró con su uniforme de recolectora urbana, por ejemplo. Por ejemplo. Por los decretos de necesidad y urgencia, me remite a otros momentos de la Argentina. A ver. Sí, trajo un poco, a ver qué Martín recién lo anticipaba, ¿no? Porque cada vez que lidiamos con gobiernos y oficialismos que tienen bastante debilidad parlamentaria, en el caso puntualmente La Libertad Avanza, estamos hablando de 38 diputados y diputadas. Surge el fantasma de ¿van a gobernar o no van a gobernar a través de DNU? La propia Diana Mondino la semana pasada, cuando le consultaban especialmente sobre este tema, lo hacía nuestro compañero Fabián Goldman acá en Diputados TV. Bueno, ¿cómo van a hacer para sacar alguna de las iniciativas con 38 diputados? Y ella decía, no vamos a buscar los consensos y si no, sacaremos decreto como lo hacía Alberto Fernández, refiriéndose a los decretos que emitió el propio gobierno actual durante la pandemia. Y es una constante, porque es normal que cuando los gobiernos asumen haya proyectos que los sacan directamente a través de DNU sin necesidad de que pasen por el Congreso. Una de las iniciativas que quieren tratar en extraordinarias es uno de ellos, que tiene que ver con la reforma de la ley de ministerios. La reforma del Estado que quiere hacer Milei, donde quiere achicar, reduciendo los 18 ministerios, reduciendo las partidas que se ha de parte del Poder Ejecutivo, la reducción de las secretarías y subsecretarías, que es básicamente la reforma de la ley de ministerios, es una práctica que hacen todos los gobiernos cuando asumen. Lo hizo Mauricio Macri, lo hizo el propio Alberto Fernández, porque deciden organizar la estructura del Poder Ejecutivo de la manera que consideran correspondiente. Pero la semana pasada, puntualmente a lo que planteó Diana Mondino, que es diputada electa y va a ser canciller, bueno, resurgió. ¿Se puede gobernar o no se puede gobernar por decreto? ¿Qué es lo que dice específicamente la Constitución Nacional? Recordemos, ¿no? Los DNU son una herramienta que son reconocidas en el artículo 99 de la Constitución Nacional y que sostienen que el presidente, por un lado, tiene prohibido legislar bajo pena de nulidad absoluta e insanable, porque la facultad de legislar le corresponde solamente al Congreso de la Nación, a menos que, ¿cuándo puede tener esta facultad el Poder Ejecutivo, puede tener el presidente? Cuando sean circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. ¿Cuál es una circunstancia excepcional? Se vio muy claramente en los últimos 4 años, la pandemia, que cuando el Congreso estuvo cerrado, antes de que empezaran a implementarse las sesiones virtuales, por ejemplo, se legislaba a través de decretos porque no había manera de poder reunirse. En esos casos se puede legislar. Ahora, hay 4 temas que están absolutamente prohibidos y sobre los cuales el presidente de la Nación no puede emitir decretos. La materia penal, en materia electoral, en la tributaria y en lo que tiene que ver con el régimen de partidos políticos. Siguiendo esta premisa y uniéndolo con lo que decía Martín respecto a la toma de deuda entra perfectamente en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, porque no es ni penal, ni electoral, ni tributaria, ni el régimen de partidos políticos. Cuando se estaba planteando la discusión, por ejemplo, sobre eliminar o no eliminar las PASO y si iba a estar incluido adentro del paquete de medidas que se iban a incluir para las sesiones extraordinarias. Es de materia electoral, no se lo puede hacer a través de un DNU del presidente, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Cuando se discutía si se iba a derogar o no la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como querían
y como quieren algunos diputados electos de la Libertad Avanza. Bueno, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación porque es materia prohibitiva de los DNUs. Es decir, el presidente no puede emitir un DNU para derogar ninguna de estas iniciativas. Distinto es el caso de, por ejemplo, la ley de alquileres. Ahí sí, no entran estas excepciones y podría hacerlo. Y después, igual de todas maneras, vamos a repasar porque si bien no forma parte del carácter prohibitivo de estos 4 temas, tienen que darse las circunstancias excepcionales y actualmente el Congreso de la Nación puede legislar. Entonces nos anticipamos a una discusión que se va a dar en el Congreso de la Nación. ¿Cómo es el recorrido? Y esto es lo que sostiene el artículo 99 de la Constitución Nacional, que es que cuando el presidente emita un DNU, el jefe de gabinete de la Nación tiene que enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que va a tener 10 días para enviar su despacho a las cámaras. Esto es lo que sostiene la Constitución Nacional. Es un plazo, María, que sabemos nunca se cumple, ¿no? Efectivamente. Los 10 días. De hecho, la Comisión Bicameral se reunió muy poco este año. Y bueno, suele pasar que no van a las cámaras. O sea, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que sucede en los hechos, ¿no? Pero si este plazo de 10 días prácticamente está en desuso, ¿no? Nunca se cumple, no se cumplió durante la pandemia, no se cumple ahora. Y es como vos decías, hoy en día la bicameral la preside Marcos Clery. Se ha reunido una sola vez, con suerte, en el último año. Después vamos a repasar cómo se compone la bicameral, pero efectivamente la Constitución sostiene 10 días, pero no se suele sostener. Esto es lo que sostiene la Constitución Nacional y después en el 2006 se sancionó una ley que regulaba cómo tenía que hacer la implementación de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a la próxima placa. Esa es la ley 26.122, que como les decía se sancionó en el 2006, por entonces en el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que sostiene? Por un lado sostiene cómo va a estar constituida la bicameral de trámite legislativo. Como su nombre lo indica, va a estar compuesta por 8 senadores y 8 diputados, respetando la proporción de las representaciones políticas. Y la presidencia de las bicamerales le va a corresponder un año a la Cámara de Diputados y otro año al Senado. Como este año le corresponde, la tiene Marcos Clery, diputado de la Cámpora, corresponde que el 2024 sea para un senador nacional. Lo que decía Martín, la bicameral tiene en teoría 10 días para expedirse sobre la validez o invalidez del DNU en base a los requisitos que establece la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir eso? 2 cuestiones, que no forma parte de ninguno de estos 4 temas prohibitivos que les mencionaba antes y que aparte se justifica el carácter de situación excepcional para que se emita un DNU. Y esto es lo importante. Hasta que la Comisión Bicameral y las cámaras de diputados y de senadores se expidan, el DNU tiene vigencia y funciona como cualquier otro tipo de ley. En la discusión que ya se está dando y sobre el temor que hay que frente a si la Libertad Avanza, por ejemplo, no consigue las mayorías en la Cámara para aprobar varias de las iniciativas, hay una discusión, ¿no? El de los DNU se pueden judicializar, no se puede gobernar a través de un DNU porque requiere situaciones excepcionales. Son disputas que después van a ser políticas y judiciales en todo caso. Pero en el mientras tanto, el DNU está funcionando. Entonces hay medidas, por ejemplo, cuando se hablaba de las privatizaciones. Las privatizaciones si podían ser o no podían ser a través de DNU. Lógicamente no, tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Ahora, como no forman parte de ninguno de los 4 temas prohibidos que sostiene la Constitución Nacional, se podría emitir un DNU. Después, lógicamente, podría ser bloqueado por la bicameral y las cámaras de diputados y de senadores. Pero en el mientras tanto, el DNU funciona. Y esto es en las discusiones que se están dando adentro del Frente Todos y algunos sectores de Juntos por el Cambio sobre cómo va a ser el gobierno de Javier Milei que se está analizando. Ahora, en el caso de las privatizaciones, María, ahí sí puede ser que se genere un conflicto. Puede ser, como decís, que emita el presidente un DNU para privatizar alguna empresa pública, pero hay que ver ahí si el comprador claro, no corre un riesgo demasiado grande que después lo baje el Congreso, ¿no? Hasta ahora, bueno, nunca el Congreso bajó un DNU porque hacen falta la aprobación de las 2 cámaras, pero en este caso, ante la debilidad parlamentaria que va a tener Milei, se tendría que poner los diferentes sectores de acuerdo. Exacto. Pero uno a priori piensa que es más posible, ¿no? Que pueda bajarlo. Ahí hay que ver hasta qué punto una empresa, un privado,
se arriesga a comprar una empresa pública, sabiendo que después sí puede tener algún, más allá de la cuestión sí, que te lo pueden judicializar, ¿no? que Claro. te lo pueden bochar después en el Congreso. Nadie va a querer arriesgarse a hacer esa inversión con cierta, no tiene mucho peso institucional un decreto como tiene una ley sancionada en el Congreso, y efectivamente por eso se está analizando a ver, bueno, ¿quién va a querer comprarte YPF si la privatizas a través de un decreto? ¿Quién va a hacerlo con la realidad? Sabiendo que a los varios meses pueden terminar revocándolo la propia justicia. Pero es importante eso que vos decís, Martín, porque vamos a la próxima placa. Y esto es una de las críticas que algunos abogados constitucionalistas le hacen a lo que fue la ley del 2006. ¿Qué es qué? Para que un decreto sea rechazado, como bien decía Martín, se requiere que las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, lo rechacen. Con mayoría siempre, pero lo rechacen. Ahora, si solo una de las cámaras aprueba el DNU, ya está, tiene la vigencia, tiene la presencia de cualquier otro tipo de ley y queda sentado así y firme. No necesita que las dos cámaras lo sancionen como tendrían que hacerlo con cualquier otro tipo de ley. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue durante la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández? Los DNU se aprobaban en el Senado, donde el peronismo tenía casi una mayoría automática, era netamente un trámite, los aprobaban todos juntos y tenían eran como cualquier otro tipo de ley sancionada en el Congreso. Ahora, es una realidad distinta, como sostiene Martín. Por un lado, la bicameral, cuando se conforme, tiene que estar con igual representación en base a los porcentajes que tiene cada uno de los partidos políticos. La Libertad Avanza tiene menos del 15% de los diputados y menos del 10% de los senadores. Es decir, se va a encontrar en minoría en la bicameral. Ahí Unión por la Patria, que tiene la primera minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, va a tener mucha presencia. Y de llegar a algún acuerdo, ya sea con los radicales, que por ejemplo se habían opuesto a cuando Mauricio Macri había intentado sacar por DNU, ¿se acuerdan? A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a Rosati y a Rosengas, y después tuvo que echarse atrás precisamente por la posición interna que tuvo del propio radicalismo. Bueno, si se logra llegar a hacer algún tipo de alianza dentro de la bicameral, muy rápidamente la oposición podría rechazarle los DNU, porque de vuelta, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, podrían hacerse de esa mayoría y terminar rechazándoselos. Entonces va a ser una discusión que, si bien en la práctica Javier Milei tendría la posibilidad de implementar algunas medidas a través de un DNU, existen contrapesos institucionales, y más ahora con una oposición muy fuerte, más bien un oficialismo que no va a tener muchos diputados y diputadas propios y senadores y senadoras propios, tiene solo 7, existe la posibilidad de que se lo terminen rechazando, que no había sucedido hasta ahora. Va a ser importante, María, quién presida esa comisión, ¿no? Bicameral. Como decías, tiene que ser un senador. La Libertad Avanza tiene 7 senadores. Hay que ver si hay acuerdo para que sea algún oficialista o un aliado. Porque bueno, es importante, como sabemos, por los tiempos, ¿no? Como contabas, que Clery a veces este año no convocaba habitualmente, podría haber una maniobra de ese tipo por parte del gobierno de Milei para, bueno, cajonear esos decretos, porque, como explicaste, si no lo rechazan las dos cámaras, sigue vigente. O sea que cuanto más se demore ese tratamiento, tanto en la comisión como en las dos cámaras, el decreto sigue vigente, ¿no? Sí, puede pasar un año, puede pasar un año y medio y sigue ahí presente. La semana pasada, cuando se reunió Victoria Villarruel, no solo con Cristina Fernández de Kirchner, sino con algunas de las autoridades del interbloque del Frente de Todos, bueno, se abordó un poco cómo iba a ser las negociaciones para la designación de las presidencias de algunas comisiones. Se suele hacer que, por ejemplo, para algunas comisiones que son clave, como la Comisión de Presupuesto, a ver, acá en la Cámara de Diputados, son espacios fundamentales para la gobernabilidad de cualquier gobierno, se los da siempre al oficialismo. Hay que ver cómo se termina haciendo en el Senado, si le dan algunas presidencias de algunas comisiones, y en ese caso, qué es lo que se va a terminar definiendo con la bicameral de trámite legislativo, porque efectivamente, si termina presidiendo a alguien de la Libertad Avanza, puede no convocarla nunca, y no es hasta que lo obligan. No sé exactamente cómo es la mayoría, exacto, tiene que ser obviamente más de la mitad para que lo fuercen o lo obliguen a emplazarlo en el propio pleno de la Cámara. Hay que ver ahí cómo se define. En este caso, la oposición va a tener la ventaja de que va a tener mayoría, en caso de que se pongan todos de acuerdo en esa bicameral.
si el presidente no la convoca, podrían la pueden emplazar. Armar una convocatoria, claro, o hacerse presentes en algún momento y con quórum, con la mitad más uno, bueno, sesionar en la comisión. Pero bueno, igual de todas maneras el presidente de la comisión siempre tiene una ventaja en el manejo de la comisión. Sí. Pero bueno, va a estar en minoría en todo, ¿no? En todo sentido. En ese sentido hay que ver después cómo articula la oposición, ¿no? Porque sabemos que son espacios muy distintos, como contabas antes, María, dentro del PRO hay diferentes posiciones, en Juntos por el Cambio, en el peronismo, hay que ver cómo se articula eso. Exactamente. Y por último, en el caso que el decreto de necesidad de urgencia termine siendo aprobado por las facilidades que tienen de vuelta los poderes ejecutivos para aprobar sus DNUs sobre el acompañamiento de una Cámara, traje un poco cómo fue la experiencia en términos de la judicialización de los DNUs, porque la Corte Suprema sentó jurisprudencia en este sentido. Hay 2 fallos de la Corte que refieren a DNUs, vamos a la próxima placa, que son uno en el 99 y otro en el 2010. El más importante, y que de vuelta fue el que sentó jurisprudencia sobre lo que opina de la Corte de que el Poder Ejecutivo de la Nación gobierne a través de DNUs, fue el caso de Consumidores Argentinos, que en el 2002 una organización de consumidores pide la derogación de un decreto que había emitido entonces el Gobierno Nacional que modificaba la Ley de Entidades de Seguro. La Corte, sabemos cómo son los tiempos de la Corte Suprema, 8 años después, toma el caso y define que las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema de presidencialista. Es decir, insiste. E incluso hay en algunos porque recordemos que cada uno de los cortesanos hacen sus propias justificaciones de los fallos, llegaban a decir que muchas veces en los DNU bordeaban la inconstitucionalidad por las grandes facultades que le daban al Poder Ejecutivo. Y lo que insiste la Corte Suprema es que no se puede emitir decretos de necesidad de urgencia a piacere porque no se tiene la mayoría en alguna de las cámaras, sino que tienen que ser en condiciones de rigurosa excepcionalidad. Y en el caso particular del caso de Consumidores Argentinos no se daba que había una situación ni de necesidad ni de urgencia. Con este fallo lo que se busca es darle más sustento jurídico a un fallo que ya habían sacado en el 99, que es el caso Berrocchi, en el cual habían pedido a una organización la derogación del DNU del 96, que derogaba la ley 18.017 de asignaciones familiares, directamente la pedía eliminarla. La Corte Suprema interviene y sostiene esto mismo: no se puede emitir DNUs como a piacere, sino que tiene que haber condiciones específicas de necesidad y de urgencia, y en el 2010 lo termina sentando. Entonces, en el caso hipotético de que efectivamente el DNU Javier Milei decidiera gobernar a través de DNUs, hay una jurisprudencia de parte de la Corte Suprema de rechazarlos en casos de que no se justifique tal y como sostiene la Constitución Nacional. En la década del 90, la Corte era la Corte Automática. Eran 9, Nazareno y Oves. Después todos terminaron siendo juzgados. Algunos se fueron antes del juicio y otros también. Es decir, cómo se va armando y desarmando este rompecabezas. Estaba pensando, van a estar invitados. En la última Asamblea Legislativa, más allá de los desencuentros importantes que tuvo con el gobierno hasta estos días actual, estuvo Rosenkrantz y Rosati. Habían ido a la rendición de la Asamblea Legislativa, sí, a la apertura de sesiones ordinarias. La apertura de sesiones ordinarias. Vamos a ver qué pasa ahora, no sé cuál es la relación. Igual habría que también designar uno más, ¿no? Para hay poder dos. Empatar un poco. Falta un procurador y falta un juez de la Corte. Hoy a la mañana Junio Libarón estaba viendo, hizo declaraciones. Sí, y dijo que no era la idea ampliar la Corte. No. Y además él juró, frente a los periodistas que lo entrevistaron ahí en la puerta del hotel, que él quiere venir a trabajar para el país. Bueno, seguramente será su vocación ser hoy ministro de Justicia, después de tanto tiempo en la política. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay 2 fallos de la Corte, uno en el 99 y otro en el 2010. Ese es el caso Berrocchi. Después, 9 Nazareno y Oves. 9 Nazareno y Oves.
derrotero en tribunales es todo un reconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Cuna Libarona sí los tranquilizó a los jueces de la Corte Suprema en el sentido del pedido de juicio político, ¿no? Sí, que ya se dictaminó la semana pasada y que los aseguró que no iban a avanzar, que le parecía una vergüenza. En ese sentido, va en línea con lo que pedían los propios jueces de la Corte. Libarona fue protagonista ahí en la década del 90, abogado de todo un escándalo que hubo en un programa. El programa era solamente el iceberg de lo que fue después la detención de Coppola, drogas y qué sé yo. Y ¿cómo se llamaban las muchachas? Una era Natalia, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Mabel, de eso? ¿Cómo se llamaban? No. Bueno, había terminado siendo abogado de una de esas. Bueno, estimados, estamos en 2 menos cuarto. Entonces, tenemos el día jueves. Sí, por favor. Bueno, es todo un tema. Hablando en el universo, hoy depende del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, ya sabemos que hay algunos actores o actrices de la vida política que niegan, por ejemplo, el 76 al 83. Pero hay un informe, a ver si lo podemos compartir. A ver. La verdad es que nosotros festejamos y celebramos esta comunión, este encuentro que estamos teniendo, que se dé acá en la Cámara de Diputados, esta reunión. La verdad es que lo veo como una suerte de reacción inmune, algo tardía, pero reacción inmune al fin. Digo tardía porque todo esto no es que arranca ahora en estos últimos 2 años o ahora en la campaña. Desde lo particular yo creo que todo esto arranca con un presidente que se anima a decir que todo el movimiento y todo lo hecho por los organismos de derechos humanos, algo que había sido un consenso alcanzado por nuestra sociedad después de una de las noches más oscuras que tuvimos como historia, era ni más ni menos que un curro. A partir de ahí, muchas personas que por lo bajo tal vez solamente se animaban a decir alguna de estas barbaridades, hoy no tienen ningún estupor, ningún problema, no se ruborizan en decirlo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en lo que fue el debate presidencial. Y es alarmante justamente que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, haya actores, haya candidatos que reivindican todo lo que nos pasó cuando no la tuvimos. ¿Está bien? A mí en lo personal me moviliza, me sensibiliza mucho el tema de escuchar expresiones como que lo que sucedió en aquellos años fueron solo excesos. ¿Está bien? No fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad. Yo estoy acá con mi hermana Victoria Montenegro, mi hermana con ella en la tragedia, eso es lo que nos une. ¿Está bien? Y nosotros no somos simplemente excesos, somos un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado, se había diseñado quedarse con los hijos de las víctimas en aquel gobierno genocida, en aquella dictadura militar. A mí me parece importante comenzar diciendo que lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región y que es muy importante mirarlo y valorarlo de esa manera. Los países de la región nos están mirando en este momento a ver qué estamos haciendo nosotros y de qué manera estamos discutiendo el tema del negacionismo, los discursos de odio, las acciones que se llevan adelante, porque es parte del debate que veo desde la función que estoy cumpliendo, que se está llevando adelante en los países de la región, fundamentalmente en Sudamérica. Estamos a 50 años del golpe de Estado en Chile, del golpe de Estado en Uruguay y a 40 años del retorno democrático. Y esto que estamos discutiendo atañe a algo que está sucediendo claramente en la región, que es relativizar el valor de las democracias, romper los pactos transicionales de las democracias hacia donde se dirigían y construir esta agenda fundamentada en el criterio de la agenda antiderechos. Pero tal vez la discusión que estamos teniendo en este momento es sobre el eje central de una política que se ha convertido en política de Estado, que han marcado muy bien desde la Secretaría de Derechos Humanos, que es la política de memoria, verdad, justicia, reparación y de no repetición. Y tal
tal vez el punto fundamental que hoy tenemos que mirar es de no repetición, que en nuestra historia quedó plasmado en la idea del nunca más, ¿no es cierto? La idea del nunca más es que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida, y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta, y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Claro. Bueno, en estos minutos podemos incluso reiterar para aquellos que recién nos encuentran, y agradecemos una vez más a la pantalla Diputados TV, sobre todo por la pluralidad, los días próximos. Estos son 2 días de agenda, ¿no? Días de agenda. Me dijiste que se llama preparatoria. La sesión preparatoria del jueves, en las cuales se van a jugar los 130 nuevos diputados y diputadas, y también, y que es lo más importante, se van a designar las autoridades, y entre ellas se va a poner en votación la designación de Martín Menem como el presidente de la Cámara de Diputados, y especulamos con que no va a tener grandes problemas en conseguir el número. De parte de Unión por la Patria está definido que se va a acompañar quien sea el candidato que designe el oficialismo de este momento. Había discusión en el caso que hubiese sido Cristian Ritondo, que en todo caso era del PRO, o el caso de Florencio Randazzo, que integraba otro bloque, pero este es de La Libertad Avanza, así que se especula con que vaya a tener el acompañamiento de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Cuando entra una llamada y dice llamada sospechosa, ¿qué significa eso? Que no está en mi universo de llamadas. Y que tal vez no tenés agendado el número. Nada más. ¡Pam! ¿Qué significa? ¿Que me viene a hacer lío en el teléfono eso? No, por ahí te quieren hacer una encuesta. ¿A mí? ¿Qué no me pregunto? O te quieren pedir que cambies de telefonía. ¿Otra vez? La gente, no sé. Bueno. Y el día domingo, entonces, la Asamblea Legislativa. También, sí. Antes, el jueves, también tenemos sesión preparatoria en el Senado, que ahí incluso es más paradójico para el nuevo oficialismo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, lo que pasa es que se eligen las autoridades y algún legislador del espacio lo que hace es proponer un presidente. En el caso del Senado no existen los senadores. ¿Cuántos se van del Senado? ¿Tenés idea? 1/3 se renueva. 1/3. Son 24. Digo, ¿cuántos senadores tiene el presidente electo? ¿O su partido Libertad Avanza? En ese momento ninguno. Por eso le va a tener que decir le va a tener que pedir a algún diputado, algún senador, perdón, eso, ¿no? Probablemente del PRO o del peronismo aliado a Milei, que propongan quién es el presidente provisional de la Cámara. Algunos dicen que puede seguir hasta febrero la actual presidenta provisional, Claudia Ledesma,
Pero bueno, hay una discusión ahí. Ya Cristina Kirchner dijo que ese lugar tiene que ser para La Libertad Avanza. Pero bueno, sí hay una mayor debilidad del nuevo tiene que ser alguien muy Senado. No son convencidos desde ya, pero tenés que tener una capacidad intelectual para poder manejar. Es un lugar decisivo el Senado, ¿no es cierto? Bueno, eso entonces. Y el domingo entonces tenemos la jura. Sí. Tenemos la jura y el lunes. El lunes es lunes. El lunes veremos. 11. En principio, lo más probable es que ya Javier Milei para entonces presente su ley ómnibus o todos sus proyectos legislativos de reformas económicas. Estaremos atentos. Y la pantalla de Diputado TV te lo va a contar. Querida María, buena vida para vos. Querido Martín, igual para vos. Y para vos también. Pero no te vayas. Estás en Diputado TV. Dale. Gracias.